creo que casi todos tenemos alguna idea de lo que es la diabetes. Es el diagnóstico del que vamos a hablar hoy en Sana que Sana. Hay dos tipos de diabetes, una que es prevenible, la otra que viene desde el nacimiento, pero que tiene tratamientos y controles que son absolutamente necesarios justamente para llevarla. La diabetes es nuestro tema hoy en Sana que Sana, en este nuevo horario de 11 de la mañana a 12 del día, y la IPS Universitaria nos acompaña hoy con sus especialistas. Ella es la doctora Diana Angulo. Doctora, le llevo como 20 años, doctora egresada hace algunos años de la Universidad de Antioquia, ella es médica general. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. La diabetes, ¿qué tan prevalente, qué tanto se presenta en nuestro medio? Bueno, la diabetes es una enfermedad que por ser prevenible y que tiene mucho que ver con los estilos de vida y con los hábitos de las personas, se hace cada vez más prevalente. En Colombia se cree que alrededor del 8% de la población total sufre de diabetes y pues se estima que que el porcentaje a largo e incluso a corto plazo va a ser aún mayor. De ese 8%, ¿cuál más o menos es el tipo de diabetes prevenible y cuál no? Bueno, nosotros hablamos como diabetes prevenible, principalmente la diabetes tipo 2, que es la que está correlacionada principalmente con los hábitos de vida. En un gran porcentaje, casi que un 80%, se trata de diabetes tipo 2. El resto está dividido, que si bien la que más conocemos es la tipo 1, hay como otros tipos, dos más, que son los que pues, se unen a ese 10 a 15%. ¿Ese tipo 1 es la diabetes con la que yo nazco porque sí? No necesariamente. Nosotros, o la clasificación que se realiza es en 4 tipos. La diabetes tipo 1, que se considera que es la diabetes juvenil, que puede tener un inicio temprano, que puede ser en la niñez, sin embargo se correlaciona más con un componente de autoinmunidad más que genético. Puede tener relación genética, pero no necesariamente. La tipo 2, que es la que hablamos, que es la prevenible, la diabetes gestacional, que por ser pues un grupo diferente, que es las maternas, que es un grupo especial, se clasifica pues como aparte de las otras dos. La tuve por golosa en el embarazo. Además que el embarazo es un estado diabetogénico, entonces hace que más fácil se presente. Y los otros tipos de diabetes, que son unos tipos muy específicos, por ejemplo, por enfermedades como pancreatitis o secundarias al consumo crónico de alcohol, o hay algunas que se consideran genéticas totalmente y que están clasificadas como en otros tipos de diabetes. ¿Ser hija de un padre o una madre con diabetes me hace ser necesariamente diabética o no? Sí. Cuando hay un componente de autoinmunidad como en la tipo 1, sí hay obviamente más probabilidad de que esos anticuerpos se puedan, que puedan pasar y que se puedan heredar. Y adicional, por los hábitos o estilos de vida en la diabetes tipo 2, sí hace que sea más prevalente o que sea más probable que también se padezca de esta enfermedad. La idea es prevenirla en los casos en los que es prevenible y controlarla para evitar pie diabético, retinopatía diabética, todas esas complicaciones que producen una diabetes mal controlada, y eso lo ampliaremos con la doctora Diana hoy en Sana que Sana. Siéntate, y qué rico estar con ustedes, nuestro segundo día del año, para hablar de este tema también relacionado con la obesidad, ¿no? Que es uno de los propósitos que muchos nos hacemos al principio de año, ser más juiciosos. Pues hoy les reforzaremos que también para la diabetes es importante el tema de la nutrición. Abrimos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. 305-316-6560 es la línea de WhatsApp para que ustedes nos indiquen cuáles son sus preguntas, ¿vale? Y vamos con la pregunta número 1 para arrancar este programa para la doctora Diana Angulo, quien muy amablemente nos acompaña desde la IPS Universitaria. Veamos. Hola, mi nombre es Elisa y tengo una pregunta. ¿Todos los pacientes con diabetes necesitan insulina? Bueno, no, la respuesta es no. Los pacientes que sufren o se hace diagnóstico de diabetes puede ser por 2 mecanismos principales. Entonces, el primero, que es la que se correlaciona con el diagnóstico de tipo 1, que es en donde hay un déficit de insulina, entonces ese déficit se debe suplir con insulina. La diabetes tipo 2 es donde realmente más que un déficit hay una resistencia a la insulina, el cuerpo no asume bien esa insulina y no hace que pueda procesar la glucosa que recibe el cuerpo. Entonces, inicialmente no requerirá, o en la mayoría de casos no requerirá insulina,
pero cuando ya avanza y llega a un punto en donde definitivamente el cuerpo no produce insulina, también la va a necesitar. Hay casos en los que se necesita solo por un tiempo, Sí. ¿o no? La creencia que había antes de que los pacientes que iniciaban insulina nunca la iban a poder dejar, yo creo que ha sido un poquito un mito, porque sí se puede llegar a suspender la insulina. Hay personas que debutan con unas crisis hiperglicémicas en donde se necesita insulina para poder controlar y prevenir las complicaciones, pero que usted a corto plazo se da cuenta de que realmente era más como por el debut que hicieron de la enfermedad y que a corto plazo pueda que, o a mediano plazo pueden dejar la insulina. ¿Es más común la diabetes en niños o en adultos? ¿Es más grave en niños o en adultos? ¿Cómo es eso? Bueno, es más común en los adultos porque la que es más prevalente en nuestra sociedad es la tipo 2. Entonces, y por lo general son personas que son adultas, incluso adultos mayores, por lo general que son obesos y que, que inician con, además de otras complicaciones, con diabetes. Con los niños no es tan común la gravedad o las complicaciones que puedan tener, pues parten realmente del manejo que se le haga y del control de la enfermedad. Hay diabéticos tipo 1 que iniciando a los 15 años nunca se van a complicar porque tienen un muy buen control, como hay pacientes que tienen 60 años que debutaron o que se les encontró o se les hizo un diagnóstico de diabetes hace un mes y ya tienen todas las complicaciones y simplemente no se habían dado cuenta del diagnóstico. ¿La obesidad y el sedentarismo tienen que ver con la aparición de la diabetes tipo 2? Sí, se correlaciona, es uno de los factores de riesgo. El sedentarismo obviamente más una dieta poco saludable, que es por lo general los pacientes tipo 2 como el perfil que manejan, el perfil epidemiológico, el sedentarismo lleva obesidad más una dieta mal controlada hace que el paciente pues, pueda padecer de diabetes. La nutrición es entonces supremamente importante, tanto para prevención como para el control de la persona que ya está diagnosticada. La nutrición, mejor dicho, un tratamiento para un paciente diabético o prediabético, la nutrición es de los pilares fundamentales. Sí, incluso el manejo que se hace y las guías, lo que, pues los pilares del tratamiento, incluso no es el manejo farmacológico, sino el manejo no farmacológico. Y dentro de ese manejo no farmacológico está el ejercicio, pues la buena alimentación y abandonar hábitos que también aumentan el riesgo cardiovascular o que ayudan a producir estas enfermedades que aumentan el riesgo, como el tabaquismo y pues otros factores de riesgo. Y como la nutrición es tan importante con relación a la diabetes, que es nuestro tema de hoy en Sana que Sana, abandonamos un ratico a la doctora Diana Angulo, médica general de la IPS Universitaria, pero seguimos con especialistas de la Universidad de Antioquia en la siguiente sección que se llama Sana Nutrición. Livia Inés Martínez es nutricionista y dietista de la Facultad de Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, Livia. Hola, ¿Cómo Olguita, estás? ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? La entrevistamos mucho en Enhorabuena, otro programa que hicimos en una oportunidad. Nos ayudaste mucho y qué rico reencontrarnos para que aprendamos juntos más temas de nutrición. Diabetes. Si te parece la entrevista, hablemoslo como en dos partes. La nutrición, ¿por qué juega un papel tan importante para la prevención de la diabetes tipo 2? Bueno, sabemos que la diabetes, como decía la doctora, es una enfermedad crónica no transmisible y como se hablaba de la tipo 1 y la tipo 2, en la tipo 2 hay el factor de prevención es más importante, porque precisamente los malos hábitos alimentarios y los estilos de vida no saludables, el sedentarismo, es decir, no hacer ejercicio, una alimentación no saludable y otras, el tabaquismo, el alcohol, pueden conducir con esos estilos a que se nos pueda presentar o ser un factor de riesgo de diabetes tipo 2. El sobrepeso y la obesidad, por la misma resistencia a la insulina, puede llevarnos también a la aparición de la diabetes. Por eso hoy no es extraño que niños y adolescentes tengan en este momento presente en diabetes también de tipo 2, porque tenemos cada vez más niños obesos, más adolescentes obesos, y esa resistencia a la insulina los lleva también a padecer diabetes tipo 2, cuando lo normal era que en niños y adolescentes era más normal hablar de diabetes tipo 1. Entonces, la prevención tiene que ver con los estilos de vida, y en los estilos de vida
Lógicamente que la alimentación tiene un papel crucial, no solo en la prevención, sino también en el tratamiento. Gaseosas, exceso de harinas, pues de carbohidratos, eso es, digamos, el caldo de cultivo para una diabetes tipo 2, en cualquier edad. Más que pensar en que hay alimentos que no deberíamos de consumir, entonces los azúcares, hablemos de azúcares, hay dos tipos de azúcar, el azúcar que normalmente tienen los alimentos, o sea, el azúcar natural que pueden tener las frutas, los mismos lácteos también tienen azúcar natural, y hablamos de los azúcar que se agregan a las preparaciones, o el azúcar que pueden tener algunas bebidas, no solo las gaseosas, sino prácticamente todos los refrescos que se encuentran, digamos, en el mercado. Muchos de esos refrescos tienen alto contenido de azúcar. Entonces, se ha visto que el consumo excesivo de azúcares, de estos azúcares agregados, pueden llevar al sobrepeso y pueden llevar a la obesidad, pero más que el azúcar como tal es el exceso de calorías que consumimos frente al no gasto de calorías, es decir, la población en general, porque mucha gente dice, pero si las gaseosas se conocen hace más de 100 años, ¿por qué ahora estamos hablando mal de los refrescos azucarados? Es porque hay una combinación entre consumo excesivo de azúcares que nos llevan un extra de calorías y no hay un gasto calórico porque las personas nos hemos vuelto más sedentarios o no hacemos ejercicio. Venga, para que no seamos sedentarias, nos damos una caminadita y vamos a saludar a Diana Angulo. Ya se conocían, ahorita conversaron muy rico. Bueno, aquí vamos a juntar los saberes de ambas. ¿Y sabe qué, Diana? Se me olvidó empezar por el principio en el programa. Expliquémosle a los televidentes qué es eso de la diabetes, qué es eso de la glucosa, qué es eso de la insulina, qué es lo que pasa cuando consumimos alimentos y en ese proceso la glucosa y la insulina, ¿qué papel juegan? ¿Cómo es eso? Bueno, lo primero es definir la diabetes, que es una enfermedad, como lo decía ahorita Lidia, es una enfermedad crónica que es no transmisible y que se considera prevenible, en donde la principal alteración que se da es una dificultad o puede ser o una ausencia total o una disminución o una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, que es la que regula la glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar que está contenido casi que en la totalidad de los alimentos de diferente manera, porque tiene muchas formas bioquímicas, por decirlo así, en que se presenta. Entonces, esa glucosa, pues cuando nosotros ingerimos alimentos, entra al cuerpo, obviamente la glucosa es la que produce la energía y es el motor para que todo se va el para cuerpo los trabaje. músculos, para que nos Exacto. movamos. Entonces se va desde los músculos hasta el cerebro, hasta los riñones, para que todo el cuerpo funcione. Sin embargo, cuando hay un exceso de esa glucosa, el cuerpo no la puede regular de la misma manera. Entonces va siendo ¿Es suficiente esa insulina? Al inicio pueda que sí sea suficiente, sin embargo ese constante estímulo a que se tenga que estar secretando insulina va produciendo, por los mecanismos que ya vimos, puede ser por autoinmunidad o porque haya cierto componente genético o por la misma, los hábitos de vida, que esa insulina no se asuma de la misma manera y que el páncreas empiece a trabajar diferente. Entonces empieza a disminuir, primero se produce en los tipo 2, que es la prevenible y la más común, una resistencia a esa insulina. Entonces como que el cuerpo no asimila que cuando entra una carga de glucosa, esa insulina tiene que actuar y lo que va haciendo es que genera como una acumulación de esa glucosa. Y a medida que menos funciona esa insulina, pues obviamente esa glucosa va aumentando en el cuerpo. Y es lo que lleva a la hiperglicemia, que es lo que se conoce como diabetes. ¿Qué consecuencias trae la diabetes, ese exceso de glucosa, para nuestro organismo? Bueno, todo. Afecta a todo, ¿cierto? Afecta absolutamente todo. Yo creo que el pensar que solamente es que el azúcar está alto en la sangre y que se tiene que bajar de alguna manera, es pensar que todos esos depósitos y más que la diabetes produce un alto una inflamación en todo el cuerpo y en todas esas células, y esa inflamación constante lleva a que se produzca daños en todo el cuerpo. Entonces nosotros hablamos como de dos grupos grandes de complicaciones: las complicaciones macrovasculares y las microvasculares. Las micro, que son como los que afectan esos como la parte circulatoria más pequeña, que nosotros la definimos como la retinopatía,
la nefropatía, o sea, el daño a los riñones, el daño a los ojos, y la neuropatía, que es lo que inicia pues el daño periférico con esos nerviecitos, que es lo que lleva a lo más común que se correlaciona es el pie diabético. Ajá. Dentro de todo su espectro, pues. Y las macro, que obviamente son pues accidentes cerebrovasculares, infartos, que son los que afectan pues como los vasos más grandes. Respuesta rapidita antes de ir a otra sección, Livia. ¿Qué tan frecuente te has encontrado en tu consulta un paciente que tú digas, qué lástima, hombre, esto se pudo haber prevenido con un buen estilo de vida saludable, hablando de la diabetes tipo 2? Súper común, o sea, creería yo, no creería, aseguro que todos los pacientes, si tuvieran un buen plan de alimentación y empezaran a tener algo que se llama el autocuidado, estos pacientes los podríamos librar de muchas complicaciones que nos habla la doctora. ¿Diabetes tipo 2 es enfermedad crónica o es curable? Crónica. No, todos los tipos de diabetes son enfermedades crónicas que no se pueden curar. Seguimos hoy en Sana que Sana hablando sobre la diabetes y les contamos sobre algunos de sus síntomas. Necesidad de orinar con mucha frecuencia, sed exagerada, pérdida de peso, fatiga, visión borrosa, a veces irritabilidad. Doctora Diana, ¿qué otros síntomas? ¿Estos síntomas aplican para diabetes tipo 1, 2, prediabetes, gestacional o no? Bueno, por ejemplo, con las embarazadas o con las maternas realmente se saca es más como por el tamizaje que se hace dentro de los paraclínicos o de los tamizajes que se les hacen a ellos. En general los síntomas sí se comparten, sin embargo, como pues la diabetes tipo 1 es más que todo en niños o en adolescentes, realmente uno muchas veces no presta atención a ciertos síntomas. Pasan de largo esos sino síntomas. Que pasan desapercibidos y por lo general todos esos pacientes debutan es con una crisis hiperglicémica en donde incluso llegan a requerir instancias hospitalarias, incluso en unidades de cuidados intensivos. Los pacientes tipo 2 sí debutan y sí son clásicos como estos síntomas, nosotros los denominamos como las 4 Ps, entonces son la polidipsia, que es la sed excesiva, la polifagia, que también es una pues hambre excesiva. Bruta, clasifica. La segunda. La poliuria, que es pues como la micción constante o que orinen muchas veces, y la pérdida de peso, que ya nosotros conocemos los síntomas como clásicos, y hay unos que se correlacionan o que los llamamos como cuando hay daño de célula beta, que la célula beta es la que explícitamente en el páncreas produce la insulina, y ya son como los estados más avanzados de la enfermedad, entonces ya es cuando se produce la visión borrosa, cuando hay pérdida de peso, porque ya lo que hace el cuerpo es que no tiene cómo regular ese desbalance que hay entre la insulina y la glucosa, y el músculo empieza a hacer que se pierda y empiecen a disminuir de peso. Entonces, para los diabetes tipo 2, ojo con esos 4 síntomas, ¿cierto? Sí. Que son sed excesiva, mucha hambre, orinar con frecuencia, se me fue la cuarta. Y ya, pues, que lo debe alarmar, pues, definitivamente pérdida de peso en el contexto de los otros síntomas. ¿Qué puede pasar si ellos se demoran mucho en consultar? Primero, que ya está en un estadio avanzado de la enfermedad, entonces por lo general siempre van a necesitar insulina para lograr un control efectivo, y se correlaciona con que ya cuando se encuentra en un estadio avanzado hay muchas, pues por lo general ya hay algún tipo de complicación de las que ya mencionamos. ¿Cómo se caracteriza la crisis de hiperglicemia, que es, como me dices, que se manifiesta en las personas con diabetes tipo 1? Por lo general hay dos grupos grandes de crisis hiperglicémicas, que es la cetoacidosis y el coma hiperosmolar. Coma diabético, ¿no? Exacto, que es lo que se conoce como coma diabético. Entonces a veces simplemente son pacientes que se desmayan y quedan inconscientes, no tienen ningún antecedente o ninguna enfermedad que le haga a usted pensar por qué pasó eso, y dentro de los paraclínicos que le piden resulta que hay una glucometría que sale supremamente elevado, que el glucómetro no marca, y se correlaciona pues como con la crisis hiperglicémica en la que está. O empiezan con síntomas muy vagos, entonces dolor de estómago, náuseas, vómito, deshidratación, pues secundario como esa pérdida de líquido, y cuando se van a, pues cuando consultan urgencias dentro de los paraclínicos igual encuentran una glucometría pues elevada. ¿Cómo manejar nutricionalmente una crisis de hiperglicemia? Bueno, en este caso la diabetes vemos que tiene dos particularidades. En el manejo hay la parte de prevención y en el tratamiento, y siempre la alimentación juega un papel importante. Alimentación, como lo vimos ahorita con la doctora, muchísimos pacientes con solo llevar una alimentación adecuada no necesitan medicamentos.
alimentación y ejercicio regular serían dos factores importantes para hacer un buen tratamiento en la diabetes y en la prevención también. Pero si ya tenemos un paciente que llegó a esas crisis, digamos, de tener la glucosa muy alta, ya digamos el médico con el profesional en nutrición y dietética empiezan a mirar qué tipo de plan de alimentación o guía le damos a ese paciente para que haya, digamos, un equilibrio entre el medicamento, porque si estamos hablando en crisis, normalmente en la crisis van a necesitar o insulina o algunos medicamentos que apoyen la crisis y luego puede volver, como lo decía ahorita la doctora, no todo paciente que inicie con insulina, a menos de que sea tipo 1, pero en el tipo 2 hay pacientes que pueden tener insulina, pero luego le disminuyen la insulina y solo con la alimentación podría tener un buen tratamiento. Yo pensaría que todos los diabéticos o todas las personas que tengan enfermedades crónicas no transmisibles y en especial los diabéticos deben tener consulta con un nutricionista dietista para que esa persona los asesore de cómo debe ser su plan de alimentación diariamente, con qué frecuencia debe comer, cuál es el tamaño de las porciones, cuáles son esos alimentos tan importantes para incluir diariamente en la alimentación, porque eso le asegura al paciente un control de su glicemia las 24 horas del día y si ese paciente es disciplinado y tiene autocuidado, durante los 7 días podría mantener unas glicemias cercanas a lo normal, con calidad de vida, porque va a comer de todos los alimentos, pero tenemos que saber el número de porciones, la frecuencia con que va a consumir y cuáles alimentos de verdad no debería consumir, digamos, un diabético. Pero prácticamente todo lo que comemos las personas que no tenemos, digamos, esta enfermedad, son los mismos que pueden comer los diabéticos, es decir, no hay dietas para diabéticos, sino dietas para personas que tengan alguna enfermedad que nos ayude a que lo asesoremos de cuáles son esos alimentos y las cantidades que debe consumir. Ahorita ampliaremos justamente eso, Olivia, el tema de la dieta para los diabéticos, que no se aleja mucho de la dieta para las personas, como tú lo dices, que no tenemos diabetes. En este y en todos los diagnósticos es básico que tanto el paciente como sus cuidadores y sus familiares se capaciten, comprendan el diagnóstico, sepan cómo cuidarse y cómo cuidar a ese pacientico. La IPS Universitaria tiene un programa muy bonito de visitas domiciliarias. En este y en otros temas hemos mostrado visitas a pacientes asmáticos, en muchos otros temas van a la casa del paciente y del cuidador del paciente, los asesoran y les enseñan a que hagan un buen control. Veamos esta visita domiciliaria para una hermosa adulta mayor que nos recibió, una paciente diabética. Veamos cómo su cuidador ha aprendido justamente, valga la redundancia, a cuidarla debidamente gracias a estas visitas domiciliarias de la IPS Universitaria. Muy buenas tardes. Casa de la señora Luz Elena Tobón. Sí, señor. Mucho gusto. Julián, soy el auxiliar de enfermería que viene a brindar una educación de diabetes. Rosy Amparo Montoya Tobón. Muchas gracias. Nosotros en IPS Universitaria manejamos algo que llamamos la técnica del plato, ¿cierto? ¿Cómo hacemos la técnica del plato? Entonces vamos a mostrar acá. Dividimos este plato en dos, donde nos quedan por mitades. En esta mitad vamos a manejar todo lo que es verduras. ¿Qué tipo de verduras, doña Rocío, podemos manejar acá? Ahí podemos manejar lo que es las papas, la zanahoria, las habichuelas. Las enseñanzas que me han dado para manejarla a ella han sido, primeramente, la alimentación, la actividad física y procurar porque ella no esté deprimida, muy solita, sino estar activa, porque eso le ayuda para que se le controle el azúcar.
retiramos. El objetivo de la visita domiciliaria es el acompañamiento, educación y la asesoría tanto del paciente y el cuidador acerca de su patología. Las dudas más frecuentes que maneja el paciente diabético son la alimentación, el ejercicio y los signos de hipoglicemia. Yo les diría a esas personas que tienen a alguien que tiene diabetes que estuvieran muy pendientes de esa persona. Por un lado, no dejándola muy solita. Sí es posible que un paciente diabético tenga calidad de vida, siguiendo indicaciones médicas y con estilos de vida saludables. Sí, es posible que un paciente diabético tenga calidad de vida, como lo decía tu compañero. Claro que sí, lo más importante es el acompañamiento de todo el personal de salud, desde el auxiliar de enfermería que esté enlazado con ese paciente hasta su médico tratante, que siempre se le dé la tranquilidad de que llevando esos estilos de vida saludables se puede lograr un control y obviamente tener buena calidad de vida. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Los grupos de apoyo y entre los grupos de apoyo la familia juegan un papel importante en el tratamiento porque es la familia quien además de eso debe convencer al paciente, apoyarlo de que continúe con su tratamiento y con su buen plan de alimentación y en la familia entonces vamos logrando de que la diabetes es una forma de vida, ¿sí? Y exige algo de disciplina, pero entonces no es solamente el paciente, también la familia se puede ir adaptando e ir adoptando, digamos, todos esos controles que también son benéficos para la familia. Perfecto. Tenemos otra pregunta para ustedes hoy en Sana que Sana a propósito de la diabetes. Hola, y mi pregunta es ¿cuál es la manera adecuada para aplicar la insulina? Ahorita en el pregrabado veíamos que a nuestra paciente, a vuestra paciente, le estaban haciendo un punzoncito en la barriguita. ¿Ahí le estaban tomando el nivel de glucosa o le estaban aplicando la insulina? No, en ese momento ya se estaba aplicando la insulina. Ok, ¿cómo se toma? Vamos por partes. El nivel de glucosa, ¿cómo se toma? ¿Cuántas veces? ¿Con qué frecuencia? Y después, ¿cómo se aplica la insulina? Bueno, el control depende de la aplicación de insulina. Hay que aclarar algo y es que el control glicémico que se hace con automonitoreo principalmente es para los pacientes que utilizan insulina, porque se considera que en estos pacientes es donde hay que vigilar más que el aumento del azúcar, porque ellos normalmente están con el azúcar aumentado, son los signos de hipoglicemia y verificar que no haya una hipoglicemia secundaria a la aplicación de insulina. Pero depende del esquema pues, de insulina que los pacientes tengan por lo general. Hay pacientes que se aplican insulina una sola vez en el día, entonces con ellos lo que se busca es más las metas antes de las comidas. Entonces, por lo general lo que hacemos es monitoreo en ayunas o antes de las comidas. Con los pacientes que tienen un esquema intensivo, es decir, que se aplican insulina una vez al día de la que dura todo el tiempo, o sea, de larga acción, y la insulina que se aplica antes de las comidas se hace un esquema, un automonitoreo que es intensivo, es decir, en ayunas y antes y después de cada una de las comidas, e incluso algunos tomamos pues glucometrías en la madrugada, que por lo general las tomamos a las 3 de la mañana para verificar que la insulina que se aplican en la noche sí haga bien el efecto y que no esté llevando a hipoglicemia o a hiperglicemia. ¿Por qué deben ser tan rigurosos los pacientes tanto con los controles de glicemia como con la aplicación de la insulina cuando lo medica el especialista? Bueno, lo que se busca es disminuir los niveles pues, de azúcar en la sangre. Sin embargo, como decía ahorita, los pacientes con insulina, la mayor preocupación y a decir verdad, lo que dentro pues, de la forma aguda también puede provocar muchas complicaciones son las hipoglicemias. Entonces, lo que se busca es verificar que esa aplicación de la insulina sea efectiva, tanto para que disminuya el azúcar, pero no tanto para que la disminuya el nivel de hipoglicemia. ¿Y por qué puede sufrir de hipoglicemia, Livia, un paciente con diabetes que se está aplicando insulina? Porque muchísimas veces cuando sea, la azúcar insulina, bajita, mis queridos no la televidentes. acompaña con alimentación, o sea, el paciente tratado con insulina tiene que tener una característica y es una buena alimentación que soporte la insulina que se está aplicando. ¿Qué sucede con un paciente? Se aplicó insulina pero no comió a tiempo. Recordemos que la comida es la que principalmente nos lleva glucosa al organismo y que esa glucosa es necesaria para que podamos vivir y tengamos energía. Entonces se aplicó la insulina,
es distinto a lo que pasa en el páncreas. Si yo no como, el páncreas produce muy poquita insulina en las personas que no tienen diabetes, pero en el diabético él se la aplicó. Coma o no coma, se la aplicó. Si no come, tenemos insulina circulando por nuestro organismo, no hay glucosa, hay la glucosa que digamos basal, entonces en ese momento al no ver alimento, esa insulina sigue trabajando y empieza a bajar los niveles de glucosa a extremos tales que puede dar una hipoglicemia, y la hipoglicemia es una complicación bastante importante a tener en cuenta, porque inmediatamente hay que trabajar y el paciente debe consumir algo de alimento porque puede llegar al estado de coma hipoglicémico. Recordemos que el cerebro se nutre de glucosa, al no haber glucosa podemos tener algunos problemas que alteren gravemente al paciente. Entonces, paciente con insulina debe tener una coordinación entre consumo, aplicación de insulina y consumo de los alimentos que garanticen que durante el día él va a tener niveles de glucosa entre 80, 90 y hasta 130. Ya después de comer, hasta 180 podría ser, es decir, siempre mantener las glicemias por encima de 80 para que garanticen evitar las hipoglicemias que son tan peligrosas en los diabéticos. ¿Cómo es que me aplico la insulina? Ahorita veíamos el pinchacito que le hicieron a nuestra paciente allí. ¿Cómo se aplica la insulina? Bueno, tenemos que explicarles a los pacientes que hay dos formas de aplicar la insulina. Una que es con la ampolla, pues que viene el vial de la insulina, que se utiliza la jeringa, que es la jeringa que se utiliza pequeñita. Y otra que es el lapicero, que se utiliza pues con una agujita que se le pone al lapicero. Lo primero que debemos hacer es las insulinas que son en lapicero, se pueden dejar sin refrigerar durante el tiempo de la aplicación. Por ejemplo, en este caso la paciente de nosotros era la insulina que se aplicaba a la hora del almuerzo. Nosotros le recomendamos que almuerce y puede ser 5 minutos antes o mientras está almorzando se la aplique para evitar justamente que hayan síntomas de hipoglicemia y garantizar que va a tener algo que va a tener que contrarrestar esa insulina. Pues necesitamos obviamente la higiene de manos, que siempre debe ser fundamental para evitar que de esa forma vayamos a tener algún riesgo de algún tipo de infección. La insulina, nosotros siempre les explicamos que se debe no solamente hay un lugar de aplicación, son varios los lugares y es importante que lo tengan en cuenta para que no siempre uno esté como para en el mismo lugar. Para que no desgasten lugar. el mismo musculito. Exactamente, además porque aplicarla siempre en el mismo lugar produce algo que se llama lipodistrofia y es que ya pues de tanto chuzar y de tanto, por decirlo así, traumatizar ese lugarcito, se empiezan a formar como unos bulticos en la piel. Entonces, por eso se debe cambiar casi que todos los días el lugar de la aplicación. ¿Recomendarías tú? Por lo general, todos los pacientes se la aplican en el abdomen. Nosotros les decimos 4 dedos alrededor del ombligo en todas las direcciones y a partir de que pues afuera de esos deditos se puede aplicar casi que en cinturón hasta la parte de atrás en cualquier lugar. En los glúteos se puede aplicar o en los muslos, en la cara externa y en la cara externa del brazo también. Conozco pacientes diabéticos que me dicen que ya se les volvió costumbre y que ni sienten el pinchacito, ¿cierto? Y con estas nuevas técnicas y con el lapicero, las agujas son muy pequeñas, entonces realmente muchas veces no la sienten. ¿Duele más la picada de una hormiga cachona? Podría ser. Sí. Muy bien, nosotros vamos a nuestra segunda pausa en Sana que Sana. Hoy nuestro tema es la diabetes. Recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp para sus inquietudes, 305-316-6560. Ya regresamos a Sana que Sana. Muy bien, hablemos de los alimentos dietéticos. ¿Qué tan recomendables son para las personas diabéticas? Pues realmente si nosotros tuviéramos una buena asesoría, ningún paciente, ni siquiera personas que no tengan diabetes o diabéticos necesitarían de los productos dietéticos. Los alimentos naturales, las frutas, los vegetales, los granos enteros, los cereales. Cuando hablamos de cereales no son los cereales de caja, sino el arroz, el maíz, la avena, el pan. Estos alimentos los podemos consumir todos los diabéticos también. Hablamos también de las leguminosas, las frutas, las verduras, los lácteos, las carnes.
todos los alimentos los pueden consumir los diabéticos. Entonces, un diabético no tiene que llegar a consumir alimentos dietéticos. ¿Qué quiere dulce? ¿Qué más dulce que las frutas? ¿Quiere un postre? Pues consúmase una fruta de postre, la mezclamos con yogur, con un yogur, digamos, que no tenga azúcar, y ese es un buen postre para el diabético. Lo único que yo le recomendaría es, si van a utilizar algún producto dietético, deben leer las etiquetas. Aprendamos a leer las etiquetas de los productos y los productos nos dicen si son bajos en sodio, si no tienen azúcar, porque hay algunos productos dietéticos que tienen azúcar. Ahora, no la misma cantidad de un producto normal, son light, pero más son no light, aptos pero para tienen diabetes. azúcar. Entonces, ¿qué tenemos que asegurarnos? Lean las etiquetas y que diga 0 azúcar. Es la primera. Segundo, también debemos buscar cubrir que tenga menos sodio. Entonces, ¿cuáles son esos productos que tienen menos sodio? Mi recomendación es que con una alimentación natural, como la del resto de familia, teniendo en cuenta tamaños de porciones, teniendo en cuenta variedad y tener todos los grupos de los alimentos, un diabético puede comer normalmente. Incluido aquellas frutas que nos dicen que tienen mucho azúcar, como manzana, mango de azúcar, banano. Lastimosamente en nuestro medio tenemos hasta los mismos profesionales de nutrición y dietética, a veces digamos tenemos Mitos. mitos sobre las frutas. Realmente las frutas, por su alto contenido en fibra, favorecen que no haya, digamos, entre comer la fruta y que se convierta ahí mismo en glucosa. La fibra retarda que la glucosa rápidamente se aumente en la sangre. Yo como nutricionista que llevo trabajando muchísimo tiempo con diabetes, hasta el banano, no el banano entero. Entonces, medio banano corresponde a una porción de fruta. 8, digamos, uvas corresponde a una porción de fruta, la tajada de piña, la tajada de papaya, el mango, pero entonces no vamos a comprar el mango Tommy y me lo voy a comer todo, es el mango pequeño. Es que el problema en la alimentación no son los alimentos, es que lastimosamente en nuestro medio estamos abusando de los tamaños. Hoy en una panadería no vemos el croissant pequeño, sino el croissant grande. Mega croissant. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es el peso de la Perfecto. porción. Muy bien. Entonces, Olga, no hay ninguna fruta prohibida para los diabéticos. Lo que sí está prohibido es cuando abusamos de ellas. Todo en su justa medida. Rápidamente, doctora Diana, y es el tratamiento para los diabéticos no solamente consiste en la aplicación de la insulina. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, los diabéticos tipo 1 sí de entrada siempre van a necesitar insulina y va a ser el esquema intensivo. Entonces, una vez al día de acción larga más 13 de acción corta con cada comida. Los diabéticos tipo 2 sí tienen una gran gama de tratamiento. Muchos van desde solamente cambios en el estilo de vida que logran un control de las cifras de glicemia y otros van a poderse manejar con medicamentos orales, por ejemplo la metformina, que es el más sencillo, y van aumentando pues como la capacidad y la dificultad dependiendo pues como de las metas que se busque y de lo que sea el paciente. Y todo esto buscando evitar complicaciones como retinopatía diabética que causa ceguera, como pie diabético, voy a ser extremista, pero que puede causar amputaciones. Eso es lo que se busca con tener bien controlados sus niveles de glicemia. Sí, justamente las complicaciones grandes pues son muy evidentes, pero las microvasculares se van generando de a poquito y son las que más daño producen porque van a eso, amputaciones, a pérdida de la visión, o sea, ceguera total, y son las más incapacitantes obviamente. A la doctora Diana Angulo de la IPS Universitaria, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a doña Libenes Martínez, nutricionista y dietista de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia. Gracias por volver, querida. Conversamos muy rico y esperamos pues que todos hayamos aprendido bastante sobre este tema de la diabetes. Nos despedimos. Mañana un tema, yo estoy casi segura que en la listica de principio de año de muchos de nuestros televidentes está dejar de fumar, ¿cierto? Para eso no hay fórmulas, pero sí hay tips y hay recomendaciones que les daremos mañana de la mano de Medicáncer. ¿Cómo dejar de fumar? Será nuestro tema mañana. Tendremos psicólogo, tendremos toxicólogo, tenemos experta en promoción y prevención y testimonio de vida para que los antojemos de concretar ese sueño de dejar de fumar. Nos despedimos. Gracias por su compañía. Feliz resto de miércoles para todos. Hasta mañana.